las 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a conversar a continuación en Ampliación de Noticias con Manuel Rodríguez Cuadros. Él fue canciller de la República. La Cancillería pasó a situación de retiro hace unos meses a él. Y ha sido además representante del Perú ante la UNESCO. Todos lo recordamos además por su trabajo como canciller hace algunos años. Señor Rodríguez Cuadros, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, básicamente usted está presentando, en primer término, un libro titulado El Perú en el Sistema Internacional de Protección del Patrimonio Cultural de la Humanidad, donde se ven normas y mecanismos de protección del derecho internacional, que tienen que ver además con el patrimonio inscrito en la lista del patrimonio mundial. ¿Cómo se aborda esta problemática en un contexto en el que estamos viendo que se ha ordenado la demolición de un hotel en el Cusco, el Hotel Sheraton, no es cualquier cosa, luego de un largo proceso judicial? Explíquenos, por favor. Primero, un breve marco de referencia. El Perú, la sociedad peruana, es un país que tiene el privilegio de constituir una de las 7 civilizaciones que están en el origen de la evolución de la sociedad y el hombre en la historia. Tenemos nosotros una civilización que produjo alta cultura desde hace 5.000 años. Somos los peruanos de hoy expresión de ese proceso, que en la historia ha sido múltiple y diverso. Y al mismo tiempo, el territorio en el cual surgió, evolucionó esta civilización y después se desarrolló el Perú como Estado-nación, es un espacio que constituye uno de los 10 territorios más megadiversos del mundo, con una riqueza de flora y fauna que hacen que estos espacios naturales del Perú sean una variable sustantiva para la preservación del planeta. Pero no tienen apreciados. Un significado global. Pero no apreciados. Exactamente. Entonces, la frase "pero no apreciados" se aplica tanto al patrimonio cultural como al patrimonio natural. Y por esa razón, cuando hablamos de patrimonio, hablamos de las expresiones que los peruanos hemos generado y hemos creado desde hace 5.000 años y que se han expresado en monumentos arqueológicos, en ciudades, en templos, en otro tipo de construcciones arquitectónicas o de ingeniería civil, y al mismo tiempo en una cultura muy amplia y muy diversa. Ahí viene justamente el caso del Hotel Sheraton, porque ¿cómo es posible que se haya construido un hotel? Hoy nos venimos a enterar ya con más detalle que hay evidencia arqueológica en la calle Safi, 674. Muros, pisos, canales de la época inca, de la época colonial y de la época republicana. O sea, ¿cómo puede ser posible que se haya avanzado todo eso cuando había todo este vestigio? Claro. ¿Cómo puede pasar eso? No es el primer caso, el de la calle Chapi y el del Hotel Sheraton. ¿Pasa por qué razón? Porque las autoridades encargadas de dar las licencias, porque las autoridades vinculadas a la construcción de hoteles o de otro tipo de obras físicas en el Perú, en primer lugar, no toman en cuenta la legislación nacional. Entonces son autorizaciones que tienen componentes de ilegalidad. Segundo lugar, pasa porque en la base de estas decisiones que autorizan construcciones ilegales existe una ausencia de identidad nacional, de conciencia de lo que significa el patrimonio cultural para la vida cotidiana de los peruanos y también inclusive para la economía, para el turismo sostenible. En el caso de la calle Chapi, como todos los otros bienes culturales del Perú, está protegido el patrimonio cultural no solamente por la ley nacional, sino por el derecho internacional. En este caso específicamente por la Convención del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad de 1972. Este tratado es ley interna en el Perú
Y si hubiese un conflicto entre las disposiciones de este tratado y la ley interna, va a prevalecer el tratado. Consecuentemente, la zona de la calle Chapi estaba protegida no solo por la legislación interna en materia de patrimonio cultural de la nación, sino por la legislación internacional de patrimonio cultural de la humanidad, porque el Cusco es patrimonio cultural de la humanidad. Consecuentemente, la sentencia, que es una sentencia histórica, se funda no solo en la legislación nacional y en la Constitución, hace una interpretación de lo que el juez llama el derecho cultural constitucional en el Perú, sino se funda también en las disposiciones de la Convención que mandan preservar y cautelar y proteger el patrimonio cultural. Creo yo que la lección es muy clara. La inversión ha sido cerca de 90 millones de soles, según algunas informaciones. El turismo requiere hoteles, y requiere hoteles en el Cusco. Pero la lección es que ni las inversiones, ni la construcción de hoteles u otras obras pueden pensarse, concebirse y ejecutarse afectando o destruyendo el patrimonio cultural de la nación. Consecuentemente, yo creo que el factor positivo de todo esto es primero que se va a derribar el hotel y en segundo lugar que los inversionistas y todos los actores económicos tienen que restablecer, claro, los también andenes. dice el juez. Exactamente. Claro. Pero inversionistas y actores económicos saben ya a partir de la semana pasada que en este país no se puede hacer negocios destruyendo el patrimonio cultural de los peruanos. Eso último creo que es muy importante a futuro. Creo que deja una lección. Deja una lección. Eso es realmente extraordinario. Pero tenemos otros casos porque el patrimonio siempre está en una relación de cooperación y conflicto con la inversión. Una de las amenazas más fuertes para el patrimonio en el Perú, por ejemplo, natural y cultural, es la minería. Pero eso no quiere decir que en sí misma la minería es negativa. Claro. Porque en realidad, tanto el turismo como la minería deben ser sostenibles. Y ser sostenibles significa, en este caso, que no pueden afectar el patrimonio porque si lo afectan van a romper la cadena a través de la cual los peruanos transmitimos a las nuevas generaciones nuestras propias riquezas culturales y naturales. Muy bien. Les pongo un caso. 1998 se construía Antamina. Y se proyectó una carretera que afectaba a Chavín de Huántar y además afectaba a comunidades locales en Chavín de Huántar. Para decirlo claramente, el Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO intervino las autoridades nacionales, las comunidades, se constituyó una mesa de diálogo entre Antamina, el Estado y las comunidades, y la minera, con una visión de responsabilidad social, llegó a la conclusión de que debía eliminar su proyecto de sacar el mineral por la carretera central, construyó una carretera hacia el lado sur alternativa, pero adicionalmente, como producto de las negociaciones en la mesa, se sacó y se saca actualmente el mineral no por carretera y camiones, sino por un mineroducto. A la empresa esto le significó una inversión adicional de $300 millones. No, claro, esa es la minería responsable, claro, así es. Y esa es la minería sostenible. Doctor, yo quería aprovechar su presencia aquí en RPP para hacerle dos consultas. En primer lugar, en su condición de ex canciller de la República, la coyuntura que vivimos es muy complicada. Hay sectores políticos que hablan de quebrantamiento del sistema democrático, ¿cierto? De que se está violando la ley, la Constitución, en fin. Todo eso se proyecta a nivel internacional. ¿Cómo queda la imagen del país? ¿En cuánto cree usted que se haya afectado esto con estas aseveraciones? Viene la Comisión de Venecia, ya debe estar aquí sus representantes. El lunes se reúne en el Congreso. ¿Habrá algún resultado concreto, ¿no?, en cuanto a la posición de esta Comisión de Venecia con relación a las dudas planteadas por la Comisión de Constitución sobre si es que es factible la posibilidad, por ejemplo, de una cuestión de confianza en base a una reforma constitucional? Primero, respuesta a la primera parte de la pregunta. La imagen del Perú en el mundo en este momento no está dominada por el debate interno respecto de
constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunas iniciativas de ley. Es un debate que hay en todas partes del mundo respecto de iniciativas que conciernen al funcionamiento de los sistemas políticos. La imagen del Perú en el mundo en este momento es la de un país que, rompiendo el patrón histórico en América Latina y en otros continentes, ha abierto una lucha sin precedentes contra la corrupción. En ese sentido, la imagen es buena, no es mala, porque sorprende a los medios políticos, a los círculos de poder, a los medios de comunicación y al ciudadano común y corriente de Washington o de París o de Londres, que en un país en desarrollo, las autoridades judiciales, llámense fiscales y jueces, hayan desarrollado y estén aplicando un estricto proceso de combate a la corrupción dentro de la aplicación de las reglas del Estado de Derecho. ¿Se entiende en el mundo, o en buena parte de él, que esa lucha contra la corrupción tiene directa relación con la crisis política actual? Claro que sí. Se entiende que la lucha contra la corrupción provoca una serie de contradicciones políticas y que en el Perú en este momento hay una situación de inestabilidad dentro del sistema democrático. ¿Sí? Esto no hay que dramatizarlo tampoco. Por ejemplo, España ya lleva más de 8 meses, de 9 meses, sin que se pueda constituir gobierno, porque las disensiones políticas han impedido que se establezca una coalición que permita nombrar a un primer ministro y se va a un nuevo proceso electoral. La democracia tiene sus reglas y la democracia supone también contradicciones. Y con relación, doctor, al papel que va a desempeñar aquí la Comisión de Venecia. Bueno, la Comisión de Venecia es la Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, ¿no es cierto? No es tampoco un órgano de la Unión Europea. Es una organización que se creó para dar asesoría a los procesos de instauración de la democracia en Europa Oriental y su labor es asesorar procesos de redacción o cambio de constituciones. Consecuentemente, la Comisión de Venecia no tiene ninguna fuerza de carácter jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, no son vinculantes sus opiniones y tampoco son dirimentes. La Comisión de Venecia no va a venir al Perú a decir la razón está en este lado y no está en este otro lado. La Comisión de Venecia va a venir a hacer una asesoría jurídica respecto de elementos estrictamente legales de la propuesta que se ha hecho para el adelanto de elecciones y nada más. Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, muchas gracias por esta conversación. El jueves se presenta su libro, El Perú en el Sistema Internacional del Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad. Hasta una próxima oportunidad. A las 8:48 vamos a la pausa. Venimos en Ampliación de Noticias para hablar de una subasta de 38 terrenos del Estado en Lima, Ancash, Loreto y Moquegua. Venimos.